Bien, profesora, licenciada especialista Sonia Guamaní Saldaña, compañeros todos, muy buenos días. Eh, Quien les habla, soy estudiante de la segunda especialidad de enfermería en emergencias y desastres. Mi nombre es Joel Valdivia Rivera. El día de hoy les voy a hablar acerca de los medicamentos que usamos en las emergencias, netamente algunos antibióticos como por ejemplo el imipenem, el meropenem, el levofloxacino, piperacilina con tazobactam y la ceftriaxona. Antes de ello vamos a hacer un pequeño recordaris de algunos conceptos básicos para poder entender esto, dónde actúan netamente estos antibióticos, ¿no? Para ello vamos a hablar primero o describir así, término general, rápido, qué son antibióticos, ¿no? Nos dice que es aquella sustancia química que en el organismo va a ser capaz de destruir, va a tener la capacidad bactericida o de inhibir el crecimiento, una capacidad bacteriostática de los microorganismos, en este caso de quién, de las bacterias, sin afectar a las células del huésped. Bien, entonces vamos a describir cuándo decimos que es bacteriostático. Decimos que aquellos antibióticos son bacteriostáticos porque se encargan de la inhibición del crecimiento de la célula bacteriana. Su acción es reversible y no funciona con el sistema inmunológico del huésped. Inhibe el crecimiento, dice, o sea, el número, la multiplicación de estas bacterias dentro del huésped, ¿ya? Y lo que también nos dice que su acción es reversible y funciona con el sistema inmunológico del huésped, ¿ya? Eso es bastante en cuenta. Ahora, cuando decimos que un antibiótico tiene esa capacidad bactericida, cuando se encargan de la destrucción de la célula bacteriana, su acción es irreversible, o sea, ya no puede revertirse y no funciona con el sistema inmunológico del huésped. Arrasa, lo destruye, lo mata, el bactericida, sida, ¿no? Que comete suicidio, los mata. Bacteria, netamente es un microorganismo unicelular procariota. No posee núcleo, presenta un tamaño de 0.2 a 3 hasta 4 micrómetros de diámetro. Viene o se presenta de diversas formas, en forma de cocos, de bacilos, espirilis y vibrios. Incluso una gran parte de ellas se encuentra en nuestro organismo, en el tracto digestivo, donde no provocan daño, al contrario, algunas son beneficiosas. Y por otro lado están, ¿no?, las que son causantes de numerosas enfermedades, ¿no? Ellas son las bacterias. Bien. Ahora ya conocido estos términos y conocido ya a la bacteria, vamos a ver ahora una pequeña muestra de cómo son las bacterias, ¿no? Su estructura celular netamente. Bien, vamos a ver que estas bacterias tienen su nucleoide, tienen sus ribosomas, tienen su citoplasma, tienen su ARN mensajero, lo estamos escribiendo de adentro para afuera, ¿no? Tiene sus vías metabólicas, su membrana citoplasmática, la que recubre todo el citoplasma, tiene la pared celular, tiene el flagelo, lo que le permite su movimiento, ¿no? Y ahí vemos su ADN circular que está suelto, ¿no? Porque no tiene un núcleo. Bien, ahora vamos a describirlas en gran negativas y gran positivas. ¿Cuándo vamos a decir gran positiva y cuándo vamos a decir gran negativa, como se muestra en las imágenes? Netamente vamos a hablar de gran positivas, bacterias gran positivas, medicamentos efectivos para gran positivos, nos dicen, ¿no?, las literaturas, o los médicos también a veces recetan con esos términos. Entonces, netamente se refieren a la estructura de la pared celular, cuando dicen gran positivo y gran negativo. Y vamos a ver ahora a continuación en cuál es la diferencia. La pared celular gran positiva se caracteriza por la presencia de una capa de péptido-glucano muy gruesa que es responsable de la retención de los tintes violetas durante la tinción de Gram. Acá vemos el citoplasma del interno para el externo, vamos a ver,
del interior para el exterior, vemos el citoplasma que está acá adentro, vemos la pared citoplasmática, la membrana citoplasmática, una bicapa lipídica con sus estructuras moleculares, proteicas, y sobre ella se adhiere la pared celular netamente, que es toda esta cadena de proteínas de color azul. Una cadena, ¿ves? Vemos, y es gruesa, gruesa. Ahora, en la gran negativa, perdón, vamos a ver que esta igual tiene su citoplasma, tiene su pared, su membrana citoplasmática interior, que igual una membrana bicapa lipídica, sus proteínas, su estructura molecular proteica, y sobre ella se adhiere el espacio periplasmático, una cadena de proteínas igual, y recién sobre esta viene la membrana exterior, otra bicapa lipídica con sus proteínas, toda su estructura. Vemos acá, miras. Entonces vale decir que no es tan gruesa como del gran positivo, como vemos acá, sino que tiene dos capas. Entonces, esta estructura en su pared de la gran positiva y la gran negativa la va a hacer resistente a ciertos medicamentos o en su defecto sensible. Esta pared es lo que le da la característica. Entonces vemos que en la gran negativa consta de tres estructuras, ¿no? Una membrana interna, una capa de péptidoglucano y una membrana externa. Esta es la capa de péptidoglucano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos de bacteria gran positiva y gran negativa, solo la pared celular estructural, nada más. Una es gruesa y la otra es más delgada, pero tiene dos capas. Dos capas. Bien, ahora que ya conocemos eso, vamos a ver la clasificación de los antibióticos, dónde actúan netamente. Los que vamos a hablar ahora, de los que les voy a presentar. Primero tenemos aquellos agentes que inhiben la pared de la síntesis de la pared celular bacteriana. Estas afectan la formación del polímero peptidoglucano que conforma la estructura de la pared bacteriana. En ellas vamos a encontrar las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y otros antibióticos betalactámicos. Agentes disímiles como vancomicina, bacitracina, cicloserina, inhibidores de la beta-lactamasa y los antimicóticos, como por ejemplo imidazólicos, miconazol, ketoconazol y clotrimazol. De estas de acá, de esta primera clasificación, acá les voy a hablar el imipenem, el meropenem, piperacilina con tazobactam y la ceftriaxona. En este primer grupo está. Ahora, vamos a ver otros antibióticos que afectan la síntesis de proteínas a nivel ribosomal. Tienen esa afinidad de penetrar hasta el ribosoma y es donde actúan. Entre los cuales netamente tenemos que actúan en la subunidad 30S como amidoglucósidos, aminociclitoles y tetraciclinas. Y los que actúan sobre la subunidad 50S, los macrólidos, lincosamidas y anfenicoles. Los antibióticos que actúan en el mismo nivel no deben asociarse, pues compiten por el mismo sitio de unión y se antagonizan. Si nosotros usamos dos antibióticos que queremos que actúen a nivel ribosomal, van a competir y se van a antagonizar. Ni siquiera vamos a conseguir el efecto que estamos buscando, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Ahora, vamos a ver los agentes que afectan el metabolismo de los ácidos nucleicos netamente dentro del citoplasma. Ahí vemos a las quinolonas, rifamicinas y antivirales. Acá vamos a hablar del levofloxacino, que más adelante les voy a describir cómo actúa. ¿Ya? Entonces ya estamos viendo. En el primero, acá, que vamos a hablar los primeros antibióticos, acá como quinolona está el levofloxacino. ¿Ya? Los agentes antimetabolitos que antagonizan los pasos metabólicos en la síntesis del ácido fólico, las sulfonamidas y la trimetropina. Agentes que actúan en forma directa sobre la membrana celular del microorganismo. Ahí vemos a las polimixina B, colistina,
dimetato, detergentes y antimicóticos polineicos, como nistatina y anfoteresina B, que se unen a los esteroles de la pared celular. Entonces, ahora yo les voy a poder describir solamente esto del primero y esto del tercero, ¿no? Y los otros antibióticos lo veremos más adelante. Bien. El imipenem. El imipenem viene en polvo, viene liofilizado, su presentación viene de 500 miligramos, ¿ya? Y vamos a ver, es un antibiótico beta-lactámico carbapenémico derivado de la tienamicina. La cilastatina se agrega como un inhibidor de la deshidropeptidasa 1, una enzima que se encuentra en el túbulo renal y que metaboliza el imipenem. Sin la cilastatina se metaboliza rápidamente y causa efectos tóxicos en el túbulo proximal. O sea, si administramos el imipenem sin cilastatina, estamos causando daño renal. Es muy efectivo. Primero, la penetración más eficiente a través de la pared celular bacteriana, la resistencia a las enzimas bacterianas, tiene una resistencia, el imipenem. La afinidad por todas las proteínas de la unión a las penicilinas bacterianas, tiene una afinidad, rápidamente se adhiere y esto provoca una lisis celular al final, ¿no? La combinación de imipenem más cilastatina se usa para tratar infecciones graves o resistentes, especialmente aquellas que son de origen nosocomial, ya infecciones que son dentro de la estancia hospitalaria del paciente. Vamos a hablar rápidamente de su mecanismo de acción. Les dije, ¿no? Esto tiene una capacidad también bactericida, ¿ya? Inhibe la tercera y última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana mediante la unión a determinadas proteínas de unión de las penicilinas que se encuentran dentro de la pared celular bacteriana. Las proteínas de unión a las penicilinas son responsables de varios pasos en la síntesis de la pared celular bacteriana. Es bactericida, tiene una fuerte afinidad a las proteínas de unión a la penicilina, lo que va a provocar una hinchazón y lisis celular, ya no resiste y revienta, ¿no? Como un globito, revienta. Entonces, del imipenem es bactericida, ¿ya? Provoca su hinchazón y lisis. Entonces, otra de las características rapiditas es que tienen afinidad a la unión de las proteínas de unión de penicilina, ¿no? Eso es lo que hace que este medicamento actúe rápidamente contra las bacterias. Bien, su farmacocinética, rápidamente esto se distribuye en los tejidos y fluidos corporales, incluso las válvulas cardíacas, llega al hueso, al útero, a los ovarios, incluso está en la saliva de los pacientes, así como en los fluidos peritoneal, pleural y los exudados de las heridas, ¿no? Su semivida de eliminación del imipenem y cilastatina es aproximadamente 60 minutos, una hora. Pero tenemos que tener en cuenta que esto se da en pacientes con función renal normal. Pacientes que tienen, pacientes que son renales, esto va a demorar. Secundarios: diarrea, náuseas y vómitos, erupciones cutáneas, flebitis en el lugar de inyección, convulsiones en aquellos pacientes con trastornos del sistema nervioso central, insuficiencia renal u otros factores que predisponen a la actividad convulsiva. Insuficiencia renal, ya dijimos por qué, ¿no? Porque el imipenem es dañino, ¿no? Netamente en el túbulo proximal de los riñones. Dosis y vía de administración. El imipenem con cilastatina viene en presentación de 250, 500 miligramos o de 1 gramo también. La aplicación es netamente intravenosa, cada 6 o 8 horas. En infecciones moderadas se usa 1 gramo cada 12 horas. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que la dosis debe reducirse en pacientes con deterioro de la función renal. Ya eso tenemos que tener en consideración de ahora en adelante cuando administremos imipenem, que tenemos que este paciente tenga una función renal normal y sobre todo se tiene que administrar con cilastatina. Y si no estamos administrando así en nuestro lugar de trabajo, tengamos en cuenta, recomendemos. Eso es lo que nos hace la diferencia, ¿no? Creo que del profesional médico y de todos los demás profesionales, el conocimiento previo a nuestra administración del medicamento, para qué le estamos administrando
cómo lo estamos administrando, ¿no es cierto? Eso es nuestra función como enfermeros. Bien, ahora vamos a ver cuándo está indicado imipenem, ¿ya? En qué condiciones, qué requisitos tiene que reunir el paciente para que pueda recibir este medicamento. En infecciones de las vías respiratorias, incluyendo neumonías y bronquitis, producto de una exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Infecciones intraabdominales como apendicitis aguda, gangrenosa o perforada, y la apendicitis con peritonitis, cuando las infecciones ya se van siendo más complicadas, ¿no? Infecciones de la piel y anexos, incluyendo abscesos, celulitis, úlceras infectadas de la piel e infecciones de heridas. En infecciones ginecológicas, ahí se incluye endometritis y posparto, ¿ya? Ahora vamos a ver cuándo no se debe usar este medicamento, en qué condiciones está contraindicado. Para eso tenemos que revisar la historia clínica de nuestros pacientes. Se debe tener con precaución en pacientes con lesiones cerebrales, con traumatismos cráneoencefálicos o que tengan un historial de trastorno del sistema nervioso central como convulsiones. Pacientes con insuficiencia renal. Para ello tenemos que tener en consideración un aclaramiento de la creatinina menor a 5 ml, ¿no?, por minuto. No deben recibir imipenem a menos que se instituya o se indique una hemodiálisis dentro de las 48 horas. Bien. Ahora vamos a ver los cuidados de enfermería. Nosotros, para poder administrar este medicamento, tenemos que agitar durante 2 minutos después de reconstituirlo hasta tener una solución clara que puede ser incolora o amarillenta. Para ello se usa cloruro de sodio al 9%, ¿no? Administrar por vía endovenosa de manera exclusiva sin mezclar con otros antibióticos. Por esa vía no puedo estar pasándole imipenem junto con ceftriaxona o pipecontazo, no, es exclusivamente para imipenem, tengamos en cuenta eso, porque si no vamos a causar flebitis. La administración debe ser lenta, en 30 minutos, dependiendo de la indicación, cada 6 horas, 8, 12 o 24 horas. Se tiene que observar signos de hipersensibilidad, rash, prurito, urticaria, eritema, angioedemas y reacciones anafilácticas por administración del medicamento. Algunas reacciones adversas locales, eritemas también, dolor tal vez en el punto de administración, flebitis, como les dije, y valorar el dolor con la escala de Flagg y controlar la presión cada 8 horas. Si tenemos al alcance nuestro monitor, ya lo podemos programar cada 20, cada 15, cada media hora, el tiempo que yo lo puedo administrar. ¿Ya? Normalmente en 30 minutos lo vamos a pasar, ¿no? Entonces lo puedo programar cada 15 minutos el control de pH si tengo a mi alcance el monitor. Tranquilamente estoy monitorizando a mi paciente. Valorar la sensación nauseosa y presencia de vómitos. Ahora bien, vamos a hablar del otro fármaco que también viene de la familia de los agentes que inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana. También es bactericida este medicamento. El meropenem viene en polvo para su solución inyectable en 500 miligramos. También viene de 1 gramo. ¿Ya? Polvo liofilizado, ¿no? Igual este medicamento se reconstituye. ¿Qué es el meropenem? Es un antibiótico semisintético de la familia de los carbapenémicos. Se utiliza por vía intravenosa netamente. Estructuralmente es bien parecido al imipenem, pero no necesita para activarse la administración de un inhibidor de las enzimas renales como la cilastatina. Esta no necesita cilastatina. El espectro antibacteriano del meropenem, parecido al imipenem, además produce menos reacciones adversas que el imipenem, ¿no? Bien, ahora vamos a ver su mecanismo de acción del meropenem. El meropenem inhibe la formación de la pared celular, facilitando la lisis de la bacteria, siendo su efecto bactericida. La interferencia del meropenem con la síntesis de la pared celular tiene lugar en las fases tercera y la última de la misma.
al unirse de forma preferencial a determinadas proteínas bacterianas, determinadas proteínas ligandos específicos de las penicilinas, al igual que el imipenem, son selectivos para estas proteínas de las penicilinas. Se adhieren rápidamente y producen la lisis, la muerte bacteriana, ¿no? La farmacocinética se distribuye en la mayor parte de los tejidos y fluidos, incluyendo el líquido cefalorraquídeo. El 2% se une a las proteínas de plasma, se metaboliza mínimamente produciendo un metabolito inactivo. Aproximadamente el 70% de la dosis se excreta en la orina en las 12 horas. En los pacientes con la función renal normal, la semivida de eliminación es de 1.2 horas. Recordemos, el imipenem se eliminaba a los 60 minutos a la hora y esto un poquito, a los 80 minutos ya se está eliminando. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en cuenta que eso ocurre cuando la función renal del paciente es normal. Ahora vamos a ver sus efectos secundarios. Al igual que el imipenem, causa náuseas, vómitos, diarrea, unos pequeños cambios transitorios en la bioquímica hepática, inflamación en el lugar de la inyección parece ocurrir con menos frecuencia en los pacientes que reciben meropenem que en los que reciben imipenem con cilastatina, ¿no? O sea, es menos, no causa, digamos, tal vez flebitis en mayor proporción que el imipenem, ¿no? La dosis y su vía de administración. En adultos, la dosis recomendada es de 1 gramo cada 8 horas. En niños menores de 3 meses se recomienda 20 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas. La dosis máxima diaria no debe exceder de 2 gramos por día. Y netamente es intravenosa, ¿no? Cuando está indicado el meropenem en infecciones intraabdominales, meningitis bacteriana pediátrica, neutropenia febril, infecciones dermatológicas complicadas. ¿Cuándo no debemos administrar meropenem? El meropenem se debe utilizar con precaución en pacientes con historias de epilepsia o episodios convulsivos. Se han observado convulsiones y otras reacciones adversas sobre el sistema nervioso en pacientes tratados con meropenem. También debe administrarse con precaución en los pacientes con función renal alterada debido a que el 70% de la dosis se elimina por esta vía, ¿no? A pesar de que no tenga una enzima, perdón, claro, una enzima que inhibe esto de las enzimas renales, un metabolito que inhiba esto, igual el meropenem se tiene que administrar con cuidado. ¿Ya? No debemos usar. Igual, los cuidados de enfermería, administrar estrictamente el tratamiento médico prescrito, administrar 1 hora o 2 después de las comidas para permitir la buena absorción. Se tiene que controlar los signos vitales y algunas manifestaciones sintomatológicas que nos puede presentar el paciente o nos puede manifestar en ese momento que estamos administrando este medicamento, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar del levofloxacina, una quinolona. Su presentación viene en comprimidos, en tabletas, viene en gotas, viene en polvo y vamos a ver rápidamente qué se trata. Es el isómero L de la ofloxacina, una fluoroquinolona antibacteriana utilizada en tratamiento de infecciones producidas por gérmenes sensibles en comparación con el racémico. La levofloxacina muestra una semivida plasmática más larga, lo que le permite una sola administración al día. Eso es la característica que tiene este medicamento, siendo además 2 veces más potente frente a gérmenes gram positivos y gram negativos también. Se dan cuenta que este medicamento ya abarca a los gram positivos y los gram negativos, ya abarca, ¿no?, a ese grupo de bacterias. Mecanismo de acción. Netamente esto inhibe la topoisomerasa 4 y la ADN girasa bacteriana. Estas topoisomerasas alteran el ADN introduciendo pliegues suprahelicoidales en el ADN de doble cadena. Así facilita el desenrollado de las cadenas. Sabemos que esta ADN girasa tiene 2 unidades codificadas, ¿no? Por el gen GIRA y actúan rompiendo las cadenas del cromosoma bacteriano y luego pegándolas una vez
que se ha formado la superhélice. Las quinolonas en sí inhiben estas subunidades impidiendo la replicación y la transcripción del ADN bacteriano. Ese es su mecanismo de acción de las quinolonas. Ya no están actuando en la pared, sino que ya netamente en toda la estructura o la duplicación del ADN. Esa es su afinidad. Ahora bien, vamos a ver su farmacocinética. Después de la administración oral, absorbe rápidamente la biodisponibilidad del 99%. Su absorción no es afectada por los alimentos. Sus concentraciones plasmáticas se alcanzan en 1 a 2 horas después de una dosis oral. La semivida de eliminación es de 6 a 8 horas y aumenta en los pacientes con disfunción renal. 6 a 8 horas está presente en el cuerpo circulando, ¿no?, con sus metabolitos activos. Eso es por eso que con una dosis al día tranquilamente podemos estar consiguiendo los objetivos cuando administramos levofloxacina. Los efectos secundarios generalmente se tolera bien, tiene efectos adversos leves a moderados y son de naturaleza transitoria. Por eso puede presentar náuseas, una cefalea de manera transitoria, ¿no? Dosis y vía de administración. En adultos se usa 500 miligramos por vía oral cada 24 horas. Puede durar el tratamiento de 7 a 14 días según la gravedad y características de la infección. De manera intravenosa, 500 miligramos en una infusión de 60 minutos, en 1 hora cada 24 horas durante 7 días. También se administra por vía oral y por vía oftálmica, ¿no? También vienen en gotas oftálmicas, levofloxacina. ¿Cuándo sí y cuándo no? Debemos de usar en sinusitis aguda, bronquitis aguda o crónicas debido a Staphylococcus aureus, neumonía debido también a Staphylococcus, infecciones de la piel y de los tejidos blandos. Ahí podemos usar en abscesos, en celulitis, en forúnculos, impétigos, piodermas, heridas infectadas. También la podemos usar en infecciones urinarias debido a Enterococcus faecalis o Enterobacter pylori. En esas infecciones podemos usar la levofloxacina. ¿Cuándo no debemos usar levofloxacina? Puede ocasionar un aumento de la presión intracraneal y una estimulación del sistema nervioso central que puede degenerar en convulsiones y psicosis tóxica. La levofloxacina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a las quinolonas. De igual forma, altera la flora intestinal del colon y permite el crecimiento del Clostridium difficile, cuya toxina puede originar una colitis pseudomembranosa con la correspondiente diarrea. Incluso he podido leer que en un hospital en el extranjero se había producido esto como efecto secundario, diarreas por Clostridium difficile, cuando usaban levofloxacina, ¿no? Entonces es por eso que recomiendan que la administración es cada 24 horas, porque arrasa con todo, pero permite el crecimiento de esta bacteria, ¿no?, el Clostridium difficile, y puede generar diarrea en el paciente. Bien, cuidados de enfermería, evaluar el estado de ánimo del paciente, puede estar nervioso, por nerviosismo o temblores, evaluar convulsiones, vigilar reacciones adversas, orientar al paciente que se levante cuidadosamente para evitar el riesgo de caídas por mareos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta y sobre todo también ver si este paciente después de recibir tratamiento de levofloxacino está presentando diarreas, y ahí sí, ojo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, ¿por qué? Por el Clostridium difficile. Puede ser que se esté generando por eso. Entonces tenemos que ser un poquito cuidadosos, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar de caso como lo conocemos, ¿no? Piperacilina y tazobactam. Viene igual en un frasco liofilizado. Piperacilina viene 4 gramos y tazobactam en 0.5 gramos, ¿no? Esa es la presentación. Y ya después de eso nosotros, dependiendo de
dice la indicación médica, podemos fraccionar las dosis o también esto administrar por completo. Y se han dado cuenta que cuando preparamos este medicamento, reconstituimos y la dilución es bastante difícil. Se tiene que usar 20 ml de cloruro de sodio para poder diluir, ¿no? Complicadito la dilución de este medicamento. Y si estamos contra la hora y se vienen nuestros colegas para que recepcionen el turno y justo tenemos que pasar este medicamento, es un poquito tedioso, no sé si les ha pasado, pero hay que tener bastante cuidado en la preparación de este medicamento con minutos antes de la administración, ¿no? Bien, vamos a ver. PIPE y TAZO se combinan en una única fórmula intravenosa para el tratamiento de infecciones anaerobias y por gérmenes gram negativos. La piperacilina es una ureidopenicilina, es una penicilina de amplio espectro. Tazobactania también es un inhibidor irreversible de beta-lactamasas que previenen la destrucción de la piperacilina por esta enzima. Por eso que actúan los dos juntos, ¿no? Bloquean la actividad de las beta-lactamasas susceptibles y mejora, por tanto, la actividad intrínseca de la piperacilina. Mecanismo de acción. Principalmente es bactericida, inhibe la tercera y la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana. Igual tiene una afinidad por las proteínas de unión a penicilinas que se encuentran dentro de la pared celular bacteriana. Como todos los antibióticos beta-lactámicos, la capacidad de piperacilina para intervenir con la síntesis de la pared celular mediada en la última instancia conduce igual a la muerte celular. Bien, ahora vamos a ver su farmacocinética. La farmacocinética de pipazo se administra por vía intravenosa en una infusión de 30 minutos. Tanto pipe como tazo se excretan en la orina a través de la secreción tubular y la filtración glomerular. Dosis y vía de administración. Se administra por vía intravenosa. Adultos y adolescentes, para la media de las infecciones se recomienda una dosis de 3.775 gramos intravenosa cada 6 horas durante 7 a 10 días. Generalmente, como les decía, se fracciona estos medicamentos, ¿no? A veces lo usamos también por completo. Para las infecciones muy graves que amenazan la vida, se pueden utilizar una dosis máxima diaria de 4.5 gramos cada 6 o 8 horas. A título personal, les puedo decir que yo sí he usado este medicamento cada 8 horas. Cada 8 horas. Y la administración es bastante tediosa, como les mencionaba, para dilución. Las indicaciones, cuando sí, en tratamientos de moderadas infecciones o graves causadas por organismos susceptibles. Ahí vamos a ver las neumonías extrahospitalarias, las NAC, ¿no? Neumonía adquirida en comunidad, las infecciones intraabdominales, por ejemplo, apendicitis o peritonitis, también en infecciones ginecológicas, en endometritis, celulitis pélvicas. También se usa para el tratamiento de moderadas infecciones de las vías respiratorias bajas, graves como la neumonía adquirida en la comunidad, como dije, ¿no? Las NAC. Tratamiento de infecciones nosocomiales del tracto respiratorio inferior, es decir, la neumonía nosocomial, también se usa en esos casos. Para el tratamiento de pielonefritis e infecciones complicadas del tracto urinario, en complicadas también. Bueno, yo lo sé cuando tenía un pacientito que tenía una neumonía adquirida en comunidad, ¿no? Y el resultado final, uno de ellos salió y el otro no. Pues, ¿no? Ya estos medicamentos creo que se usan cuando ya no hay respuesta a algunos otros antibióticos anteriores, ¿no? Contraindicaciones. Está contraindicado en pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas a las penicilinas o también a las cefalosporinas o los inhibidores de las beta-lactamasas. En esos casos no debemos usar estos medicamentos. Si por ahí el paciente nunca tuvo una prueba
de sensibilidad para penicilina, tendríamos que hacerlo antes de iniciar este medicamento, porque si no, vamos a tener consecuencias fatales, ¿no? Cuidados de enfermería. El medicamento debe administrarse exactamente como se recomienda y el tratamiento no debe interrumpirse. El medicamento no debe usarse durante el embarazo o la lactancia, excepto si los beneficios van a justificar los posibles riesgos para el feto. Solo en esas condiciones. Informar al paciente sobre las reacciones adversas más frecuentes relacionadas con el uso del medicamento. Generalmente cuando reciben estos medicamentos el paciente no está lúcido, entonces está su familiar, tenemos que indicándole cómo está este paciente, cómo son los efectos adversos, ¿no? El paciente no debe intentar tratar la diarrea ni tomar algún antiarreico sin consultar si se presenta diarrea como efecto adverso. El medicamento debe de ser administrado exclusivamente por vía intravenosa, siendo reconocido con diluyentes de cloruro de sodio al 9% o agua destilada. Y ahora bien, vamos a ver a la ceftriaxona como último medicamento. Es una cefalosporina de tercera generación. Viene en polvo para liofilizado también para reconstituir. Viene en 500 miligramos, ¿no? Bien. Su uso es de uso parenteral, es una cefalosporina de tercera generación, muestra una actividad significativa frente a gérmenes gram negativos serios. La ceftriaxona penetra a través de la barrera hematoencefálica, lo que le hace útil en el tratamiento de la meningitis, aunque su actividad frente a los organismos gram positivos es menor que de las cefalosporinas de primera generación. La ceftriaxona es la que tiene una mayor semivida plasmática permitiendo la administración de una sola dosis al día. Al igual que el levofloxacino, ¿no? Y acá también nos menciona que tiene una gran afinidad por las bacterias gram negativas en comparación con las gram positivas, ¿no? Y ya sabemos por qué. Mecanismo de acción. Todos los antibióticos beta-lactámicos es bactericida de igual forma, inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse específicamente a las proteínas ligandos de penicilina. Todas se unen, ¿no? Las que actúan netamente en la pared celular, todas tienen afinidad por las proteínas ligadas a las penicilinas, que se localizan en la pared de la misma célula bacteriana. Estas son responsables de los varios pasos en la síntesis de la pared bacteriana y su número oscila entre varios cientos de miles de las moléculas en cada bacteria, ¿no? Como vemos acá, hay varios cientos de miles. Ahí se une, inhibe la reacción de la transpeptidación que forma parte de la síntesis de la pared celular de la bacteria. Lo que inhibe se rompe y al romper eso inhibe, ¿no? Entonces va a provocar una lisis, muerte celular bacteriana. Bien, la farmacocinética se administra paralelamente debido a que no se absorbe por vía digestiva. Después de una dosis intramuscular, las máximas concentraciones séricas tienen lugar entre 1 y 4 horas. Aproximadamente 35 y 65% del fármaco se elimina en la orina por filtración glomerular. El resto se elimina a través de la bilis y también por las heces, ¿no? Dosis y vía de administración. Administración parenteral. En adultos y adolescentes, 1 a 2 gramos intravenoso ¿no? O intramuscular cada 24 horas. Intramuscular es un poquito doloroso. Generalmente se opta por la vía endovenosa, ¿no? Dependiendo de la gravedad de la infección. Las dosis máximas son de 4 gramos al día. En niños, de 50 a 75 miligramos por kilogramo en 24 horas, divididos en 2 dosis. Máximas 2 gramos al día. Incluso la Academia Americana de Pediatría recomienda una dosis de 50 a 75 miligramos por kilogramo en 24 horas para el tratamiento de infecciones ligeras o moderadas
y cuando ya son graves de 80 a 100 miligramos por kilo en 24 horas. Los cuidados de enfermería, control de funciones vitales, cumplir estrictamente los días correctos, que ya lo conocemos, observar rigurosamente la dosis prescrita, la aparición de reacciones cutáneas, historia de alergia al medicamento, administrar todos los antibióticos prescritos por vía endovenosa, diluidos adecuadamente para evitar flebitis. Administrar por vía intramuscular debe ser profunda para disminuir el dolor y facilitar su absorción. Si en el caso usamos ceftriaxona, ¿no? En este caso ceftriaxona intramuscular. Estimular la hidratación, pues gran parte de los antibióticos se eliminan por vía renal. En caso de antibióticos por vía oral, acompañados de agua después de las comidas para evitar irritación gástrica. En el caso de levofloxacina, ¿no? Ahora vamos a ver un aporte científico que he podido encontrarlo en Cielo. Es la diarrea por ecuación difícil en pacientes hospitalizados. Esto no solamente, bueno, les voy a describir para que veamos todos. Hubo antecedentes. La infección por Clostridium difficile es la causa más importante de enfermedad gastrointestinal relacionada con el sistema hospitalario que conlleva alta morbilidad y mortalidad y costos estimados más o menos en 3.2 mil millones de dólares anuales. Esto ocurre en México. El objetivo, conocer el comportamiento de la diarrea intrahospitalaria por Clostridium difficile, así como las características de la enfermedad y de los pacientes. Los materiales y métodos que usaron en este estudio fue longitudinal, se efectuó del 1 de julio del 2015 al 30 de abril del 2016, en el que se incluyeron los casos de diarrea intrahospitalaria atendidos en todos los servicios del Hospital Regional en la Ciudad de México, con el apoyo del Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica ubicado en el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. A todos los casos se les realizó prueba de inmunoensayo para la identificación de toxinas A, B o ambas. En los resultados han podido identificar 220 casos de diarrea intrahospitalaria en el periodo de estudio, de los que 106, o sea, el 48%, resultaron positivos a la prueba de inmunoensayo para toxinas A, B o ambas de Clostridium difficile y correspondieron a los servicios de medicina interna, cirugía general y unidad de cuidados intensivos, que es donde se usan estos medicamentos, ¿no? Los antibióticos. Se realizó seguimiento a 100 pacientes, de los que 75 fueron dados de alta y 25 fallecieron, con una tasa de mortalidad que representó el 25%. El servicio en el que se identificaron más casos fue medicina interna, con 58, que representó el 54.7%. Seguido de cirugía general con 14, que representó el 13.2%, y de ortopedia con 10, que representó el 10.6%. Los 106 pacientes incluidos que resultaron positivos habían recibido durante su estancia hospitalaria y antes de manifestar el cuadro diarreico al menos un antimicrobiano, 41.4% monoterapia y 58.6% dos o más antibióticos. El antibiótico más frecuente en los casos de monoterapia fue ceftriaxona, 50%. Seguido de meropenem 20.6% y en los casos de combinaciones se observó una variedad de ellas. La mediana de día de estancia hospitalaria en los pacientes que fallecieron fue de 24 días, con un intervalo de 5 a 112, ¿no? Y en los que fueron dados de alta, la mediana fue de 20 días, con un intervalo de 2 a 85. La conclusión de este estudio adopta información muy similar a la reportada en las escasas publicaciones mexicanas referido en este trabajo en cuanto a los factores de riesgo, variabilidad de las manifestaciones clínicas, oportunidad del tratamiento, evidencia, consecuencias de la administración indiscriminada de antibióticos con fines profilácticos, terapéuticos o ambos, y la necesidad del tratamiento multidisciplinar de los pacientes con enfermedad grave o severa. Destaca también la participación de los bloqueadores H2 como un importante factor de riesgo, encontrando en más de 70%
de los casos y la administración de mesalazina y probióticos como coadyuvantes en el tratamiento. Este estudio nos hace ver que el uso indiscriminado de los antibióticos como la ceftriaxona, ya, el meropenem, si no los controlamos y no estamos atentos a sus reacciones adversas, podemos producir esto, ¿no? Entonces, esto del Clostridium difficile no solamente se presentó por estos medicamentos, también he leído en otro que también por levofloxacino, como les mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, eso a manera de que puedan tener en cuenta, compañeros, que cuando usamos antibióticos como la ceftriaxona, el meropenem, levofloxacino, hay que estar atentos a su historial, a los antecedentes que tiene este paciente y las posibles consecuencias si usamos de manera indiscriminada. Bueno, eso les quería manifestar. Espero que les haya podido servir en algo la exposición y cualquier duda o consulta en el desarrollo de las clases, creo que podemos ir absolviendo, ¿no? De mi parte eso es todo, muchísimas gracias, muy buen día para todos.